Hola amigas y amigos que nos siguen a través de Hombres Corresponsables MX. Sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Iván Godínez. El día de hoy vamos a continuar con parte de nuestros diálogos virtuales sobre masculinidades y de manera particular vamos a abordar el día de hoy el tema de paternidades sin machismo. Yo no sé si sea posible esto o no. Nuestro amigo con quien conversaremos el día de hoy nos dirá si es factible o no pensar una crianza sin machismo. Este es un proyecto que buscamos establecer a través de nuestra página de Facebook con la intención de poder dialogar con ustedes y acercarnos a estas temáticas que tienen que ver con las masculinidades. Muchas veces estos temas los vemos como no me interesa, que sea problema de otro, y el objetivo es poder establecer diálogos y conocer más a fondo sobre estas temáticas. El día de hoy estaremos con Leonardo García, hasta Quito, Ecuador, quien es un persona que ha trabajado estas temáticas, activista y docente en el tema de las masculinidades, y además padre. Eso es una cosa interesante porque nos puede dar un punto de vista sobre lo que ha vivido también desde su paternidad. Entonces, bienvenido Leonardo, muchas gracias, te lo agradezco. Espero que el diálogo del día de hoy fuese provocador para otros hombres y nos permita conocer y acercarnos un poco más a estas temáticas. ¿Cómo estás? Hola Oscar, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio contigo y con la gente que nos puede escuchar, ver y ojalá se animen a conversar en los espacios que están abriendo ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Fíjate, yo tengo una curiosidad que me emerge a partir del trabajo con diversos hombres. Me parece que no nos queda claro qué es esto del machismo, ¿no? Y al final de cuentas creemos que el machismo está en el vecino, ¿no? No, nosotros no somos machistas, ¿no? Entonces, siempre hay un discurso de resistencia. Yo no sé a qué se debe esta situación. ¿Tú qué nos puedes platicar? Bueno, yo creo que es muy importante empezar por ese lugar porque muchos hombres a lo largo y ancho de América Latina plantean que no reconocen los ejercicios de violencia, ¿sí? Entonces, como que están haciendo violencia, pero no se reconocen en eso. Les parece que eso no es para tanto, por ejemplo, que son expresiones comunes, no es para tanto, ahora todo es violencia, y eso tiene que ver con una forma de configurar las relaciones entre las personas bueno, que teóricamente se llama el patriarcado, pero que tiene una versión muy cercana a todas las personas, que es el machismo. Y el machismo tiene como una connotación muy clara, y es que el machismo parte de la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres y a otras personas con otras identidades. Entonces, creernos superiores a otras personas, eso nos ubica en el lugar de querer o poder o sentir que tenemos el poder para poder dominarlas, sentirnos mejores, que tenemos mejores ideas, que somos más líderes, que tenemos la posibilidad de ir a la vanguardia. Entonces, digamos, esa idea de superioridad tiene una parte muy concreta que es la materialización de las prácticas machistas. ¿Cuáles son las prácticas machistas? Pensar, por ejemplo, que las mujeres solo son buenas para la cocina, o que las mujeres nos tienen que atender, o que los niños no son personas desarrolladas, sino que les falta camino y que algún día van a llegar a ser. Que, por ejemplo, las mujeres son brutas para manejar, que los hombres somos los mejores para hacerlo, que los hombres somos más inteligentes. Es decir, todo ese tipo de prácticas que van configurándose en formas de violencia. Habría que decir de una que el machismo es una forma de pensamiento, pero que se concreta en formas de violencia. Y no solo en la violencia del golpe, ¿sí? El golpe machista, sino también de la frase, del acto, del hecho machista, por ejemplo, de sentir que incluso otro hombre va con alguna mujer o una mujer va
caminando por la calle y sentimos el derecho, al sentirnos superiores, de ir a abordarla, decirle, lanzarle piropos, decirle cosas, porque creemos que eso es nuestro derecho como hombres. Entonces, desde ahí se va configurando el machismo desde cosas muy complejas a cosas muy pequeñas, pero que siguen siendo violencia. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan más tareas dentro del hogar son comportamientos machistas. Entonces, por ejemplo, pensar que la cocina es solo territorio femenino y que los hombres nos tenemos que dedicar a cosas de hombres, que son las cosas de la economía, las cosas de la política, eso parte de esa idea machista de superioridad. Entonces, ahí uno va hilando muy fino, pero finalmente lo que nos dice el machismo es, los hombres superiores, las mujeres están ahí para ser dominadas y esto finalmente se configura en violencias. Y ahí es donde tenemos que empezar a descubrir en la vida cotidiana cómo reproducimos el modelo machista, porque creemos muchas veces que no lo somos, pero incluso que las personas que se involucran, que dicen ser progresistas, etcétera, podemos incurrir en prácticas machistas desde los comentarios, desde no dejar hablar a las mujeres o desde tomar las decisiones por la familia sin consultar, ¿sí? Y hay una serie pues de prácticas cotidianas que uno podría revisar. Eso, querido. Fíjate que es interesante porque esto tiene que ver con aprendizajes, ¿no? Que al final de cuentas, hombres y mujeres los vamos interiorizando, los vamos aprendiendo, los llevamos a la práctica y al final de cuentas hay también un discurso entre nosotros los varones que dice que no se puede cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas el machismo ahí está, ¿no? Entonces yo para qué cambio si el otro no está cambiando. ¿En Mm. realidad esto es cierto o en realidad es una justificación que tenemos muy rápida para decir no quiero cambiar? Bueno, ese es un gran reto. Yo diría que es el reto y es una gran pregunta que se viene formulando hace mucho rato. ¿Los hombres podemos cambiar? ¿Podemos abandonar esos lugares de privilegio que tenemos? Y ahí está un asunto. Lo que pasa es que históricamente hemos naturalizado un asunto que es social y cultural. Entonces hemos naturalizado los roles de los hombres y las mujeres, entonces seguimos pensando en una esencia de las mujeres o femenina para que ellas se dediquen a la crianza, a la educación de los niños, al cuidado de la familia, etcétera, y que nosotros somos unos seres esencialmente productivos, que nos sentimos, etcétera, y ahí hay un error de base, y es que eso no es natural, eso es una construcción. Entonces, como aprendemos de esta cultura machista en la que nos hemos formado, también podríamos aprender otras formas de relacionarnos. Y ese tránsito es muy difícil, pero yo diría que afortunadamente las mujeres ya nos han dado como ejemplo de que sí es posible transformar esos lugares. O sea, múltiples mujeres en múltiples lugares del mundo han dicho, bueno, ¿cuál es mi lugar? Yo no solo sirvo como un ser funcional para cuidar y estar atendiendo a otras personas. También tengo unas capacidades intelectuales, puedo ser empresaria, puedo ser una mujer política, puedo ser científica, puedo ser lo que quieran ser. Y eso nos dice a nosotros que también podemos romper esos roles, esos esquemas tan rígidos en los que hemos construido la masculinidad y dejar ser siempre los proveedores, los fuertes, los machos, los recios y empezar a transformar eso hacia otros lugares. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros escenarios en los que uno tendría que pensarse el cambio es justamente en reconocer que efectivamente somos hijos que hemos sido formados en una cultura machista y tenemos que empezar a reconocer qué de esa cultura machista hemos incorporado a nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué de eso tenemos? ¿Qué de eso conservo? ¿Qué de eso pongo en práctica con mis relaciones? Con todas las personas, o sea, con mi pareja, con mis hijos, hijas, con mi mamá, con el papá, con los amigos, con los amigos. Es decir, en todas las dimensiones de la vida, afuera, en el trabajo, etcétera, tenemos que ir como reconociendo si estoy haciendo un uso abusivo de mi poder, porque finalmente esa idea del poder masculino está ahí, entonces yo lo voy ejerciendo. Si yo identifico cuáles son esos usos que le doy al poder, identifico dónde están mis privilegios, y los privilegios acá no son solo otra cosa que las ventajas sociales que los hombres hemos recibido por el solo hecho de ser hombres.
¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que esas ventajas se conviertan en la posibilidad de construir igualdad? Entonces, ir desmontando esas ventajas que genera desigualdad, pues es la posibilidad que nosotros vayamos cambiando. ¿Eso qué significa como en la vida práctica cotidiana? O sea, que tengamos el chance de pensar con nuestra pareja lo que pasa en nuestra casa, si es que tenemos parejas, o con nuestra familia, es decir, tener la posibilidad de entender a las otras personas como sujetos, como iguales, no sentirnos, ni creernos, ni comportarnos como superiores, y empezar a darle como un giro más inclusivo, más incluyente, e incluso más, si se quiere, sanador o tranquilizador o liberador para los mismos hombres. ¿Por qué? Porque finalmente en este modelo machista nosotros nos echamos al hombro una cantidad de roles y de exigencias que es muy difícil cumplir. Y tenemos que entender que en la precariedad de la vida en la que estamos, e incluso así no estuviéramos en precariedad, tenemos que construir entre iguales, ¿sí? Digamos, los proyectos de pareja que finalmente son unas apuestas por estar juntos y sumar desde lo que tenemos. Y creo que las mujeres nos han demostrado que tienen muchas capacidades. Nosotros también podemos ingresar a otros, digamos, a otras prácticas, a otros ejercicios que nos permitan ir reconstruyéndonos como sujetos. Es decir, por ejemplo, el hecho de sentirnos machistas nos llevó a ser y a construirnos tan fuertes, ¿sí? Invulnerables, y por ejemplo, con el tema de la pandemia se ha revelado mucho más esto. Entonces, ese síndrome de invulnerabilidad de los hombres, o sea, a mí no me pasa, yo soy fuerte, yo soy macho, a mí no me sucede, pues eso hay que desmontarlo, porque también tenemos que cuidarnos. Y creo que ahí hay una gran posibilidad de cambio, finalmente. O sea, empezar a desaprender todos esos roles machistas y permitirnos otras cosas, desde el juego con los hijos, con las hijas, desde sentirnos sensibles, desde poder llorar, desde poder manifestar y compartirle a amigos, amigas, a las parejas, nuestras angustias, nuestras incertidumbres, los miedos, porque finalmente eso pareciera que es la vida secreta de los hombres, ¿sí? Como que tenemos una doble vida, y es la vida donde aparentamos el rol, somos los fuertes, los machos, y está la otra donde somos muy vulnerables, somos muy frágiles, pero a esa no dejamos acceder a nadie. Entonces es una huida de esto. Y ahí creo que están las posibilidades del cambio. O sea, empezar a reconciliarnos con eso, a aceptar que somos seres humanos. Y ese camino digamos, de hacer el cambio, de que si es posible, es un proceso de humanización, creería yo. Porque en la medida que tú vas permitiéndote sentir, explorar, reconocer al otro, dejar de sentir que tienes que tener la razón, que tienes que tener el poder, eso te va liberando como ser humano y te permite ver, reconocer y conectarte con la gente con la que estás viviendo, con las otras, ser solidario y empático con lo que le está pasando a otra gente en el mundo. ¿Sí? Entender que esos no son problemas individuales, que finalmente como seres humanos nos construimos en relación con otras personas. Entonces creo que por ahí va, creo que sí es posible, es un proceso que ha sido lento, yo creo que hay que acelerarlo. Las mujeres han avanzado fuertemente, pero creo que nosotros como hombres o como varones tenemos que empezar a dar pasos más acelerados, si se quiere, en este proceso de preguntarnos, porque por ahí empieza el asunto. O sea, cómo desarrollamos una mirada crítica frente a nuestro ejercicio como hombres. ¿Sí? Y ahí creo que si te permites esa pregunta, el camino te va a ir dando como las posibilidades de ir como construyendo otro sentido de ser hombre y algo muy bonito, y es que los hombres que han transitado esto, digamos, nos plantean desde los ejercicios, de los encuentros, desde los talleres, que sus vidas mejoran mucho más sus relaciones, se sienten más vinculados con sus hijos, con sus hijas, con sus parejas, incluso sus mismos cuerpos cambian, sus hábitos de alimentación cambian, es decir, mejoran sustancialmente su calidad de vida. Lo dejo como por ahí porque creo que es un tema muy apasionante, pero creo que sí hay una gran posibilidad allí. No, mucho de lo que mencionas es importante porque estamos en un contexto en donde se están dando muchos cambios, ¿no? El feminismo ha venido a impulsar muchos cambios, las compañeras han venido trabajando, ¿no? Sobre sus derechos, han venido transformando las relaciones de género. Y los hombres no hemos ido como a la par de ese camino.
¿no? Al contrario, nos interpelan, nos enojamos, ¿no? Nos dicen que estamos en tiempos de igualdad de género y lo primero que decimos, esas cosas no existen, ¿no? Hay un discurso muy, muy presente de resistencia entre los varones todavía. Y esto me llama la atención también porque las paternidades están cambiando. El ejercicio paterno está cambiando y nos está demandando mayor presencia en casa, de vincularnos desde la parte del afecto, vincularnos también desde asumir las responsabilidades que nos competen en el hogar. Y yo no sé si estos cambios se están dando. Por eso, cuando te platicaba previo a entablar la charla, te decía, ¿es posible criar sin machismo? Y te lo pregunto porque tú eres padre y eres padre, y constantemente seguramente estás en esta revisión y a lo mejor ves y dices, híjoles, qué difícil es esto, ¿no? A mí me ha pasado como padre y yo digo, no, me dan ganas de echarme a correr porque es complejo, ¿no? Pero al final de cuentas, hay quien dice, sí me echo a correr y hay quien dice, pues aquí le seguimos. ¿Cuál es el reto en ese sentido para nosotros los varones? ¿Criar sin machismo o criar desde una lógica de estar ahí, de estar presentes, influenciados por este discurso de la igualdad, el no machismo, etcétera, etcétera? Bueno, sabes que tocas temas así centrales, neurálgicos y que pueden ser muy dolorosos, de hecho. Pero voy a empezar como por la pregunta de la igualdad. Yo creo que hay una idea, digamos, mal entendida sobre la igualdad. Es muy común, muy corriente ahora decir a muchas personas que estamos en un tiempo de igualdad. Yo creo que todavía no estamos en un tiempo de igualdad. Yo creo que todavía seguimos siendo absolutamente desiguales, hay profundas brechas que nos separan en términos de género, como, tanto a los hombres de las mujeres como a las personas LGBTI. O sea, hay unas grandes diferencias y no somos iguales. Creo que todavía hay que trabajar mucho más. Eso como por una parte. Por lo otro, digamos, ¿es posible la paternidad sin machismo? Yo creo que sí, pero realmente habría que hacer como muchas advertencias a ese creo que sí. Porque, digamos, conectando con la primera parte de las preguntas, es que tenemos que reconocer, primero que todo, que somos sujetos y sujetas criados dentro del machismo. O sea, nosotros no nos educaron en una cultura igualitaria, donde las mujeres valían lo mismo que los hombres, donde las mujeres se desarrollan igual. No, eso no es así. A nosotros nos enseñaron a que nosotros los hombres teníamos el poder. Yo me acuerdo mucho de los procesos de crianza donde nos decían, claro, el hombre propone y la mujer dispone. Nosotros tenemos que ir a la conquista. Sí, es decir, pensar que nosotros todavía tenemos ese poder de ir a conquistar el cuerpo de la otra, no es una idea simple y que marca que no somos ni iguales y que somos creados en una cultura machista. Los femicidios tienen una razón ahí. O sea, el hecho de que nosotros pensemos que conquistar a una mujer es efectivamente dominar ese territorio, y cuando ese territorio está en peligro o deja de ser nuestro, empiezan a aparecer los femicidios. Y lamentablemente México es el país de la región donde más femicidios por día hay. Entonces es muy lamentable. Y finalmente muchos de los agresores, de los femicidas, terminan diciendo que esto se hace por un tema de que si no es mía, no es de nadie. ¿Sí? Entonces, ahí hay un asunto muy interesante, el problema de la propiedad privada. Hemos pensado en una cultura machista que las personas nos pertenecen y ahí también viene la idea de la paternidad. Creemos que como padres los hijos y las hijas son nuestras, la familia es nuestra, nosotros somos el eje de la familia y hay una idea muy complicada y por eso es muy difícil pensar que es posible hacer una paternidad sin machismo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendríamos que habernos sacado el machismo de encima y yo diría que por ahora no es posible. O sea, hay personas que estamos en procesos de pregunta, de deconstrucción, de transformación de eso, pero todavía tenemos que sacar muchas cosas. En lo cotidiano, ¿eso qué significa? ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Se traduce en lo que tú decías. Uno tiene que estarse pensando todo el día, todo el tiempo, como su relación con ellos. Por ejemplo, mira,
yo tengo como una experiencia del trabajo en derechos humanos y yo diría que un punto de encuentro para cualquier trabajo sería ese, los derechos humanos. Entonces, ahí frente a la paternidad, yo me pregunto, bueno, nosotros establecemos una relación de iguales con nuestros hijos y con nuestras hijas. O sea, les consideramos sujetos de derechos. Y creo que los principales problemas frente a los procesos de crianza y a la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes es justamente que no los consideramos sujetos, porque tomamos las decisiones por ellos, por ellas. Entonces ahí, digamos, el reto es cómo yo entiendo a mi hijo se llama Lucas, como un igual a mí, que tiene una edad diferente, que está en un proceso de aprender la vida, el mundo, las palabras, pero que él tiene una agencia, que él tiene deseos, que él tiene gustos, esa que va configurando un asunto que puede ser la personalidad, pero es un asunto que nos supera, porque, digamos, él desde que estaba en el vientre tiene una forma de organizarse, de estar, y cuando sale tiene preferencias por colores, por música, por sonidos, por alimentos, por la ropa que le gusta. Entonces, por ejemplo, desde allí nosotros hemos construido la posibilidad con mi pareja de que mi hijo sea un sujeto, que pueda elegir su ropa, que pueda hacer negociaciones, que él pueda hacerse responsable. Entonces no lo creemos que él es menos y lo involucramos en nuestras vidas, ¿sí? Y eso no ha sido. Entonces, él desde pequeño ha visto que la mamá y el papá, digamos, tenemos los ejercicios, las prácticas de barrer, trapear, cocinar, limpiar. Entonces, él lo hace naturalmente, a él le fluye hacerlo, ¿sí? Entonces, él no tiene problema con cocinar, él cocina y lo hace bien, nos auxilia. Él obviamente no puede hacer cosas, algunas cosas solo, pero lo involucramos hasta donde es seguro para él, pero lo hace, ¿sí? Él participa en procesos de cocción, de cuidado, él coge, sabe dónde tiene que colocar su ropita sucia, de dónde puede sacar la ropa limpia, dónde debe colocar sus zapatos. Y él tiene 6 años y digamos eso lo hemos ido construyendo de a poco. Y también desde el diálogo frontal, desde llegar a acuerdos, desde establecer como pautas para poder negociar cosas. Y ahí es donde, digamos, el problema está en las personas adultas. ¿Sí? Nosotros queremos o nos planteamos desde el control o desde el acompañamiento. Yo siento que para pensar la paternidad ahora tendríamos que pensarnos desde el acompañamiento. Y eso del acompañamiento implica el estar, ¿sí? Porque si estamos, es la posibilidad de acompañar, porque es muy fácil acompañar desde la distancia. O sea, yo no vengo a la casa y solo llego a acompañar de 9 o 8 de la noche o 7 de la noche hasta las 10 mientras se duermen. Eso realmente, siendo pesado, incluso esas 2, 3 horas, no es un proceso de estar. Y eso también tiene que ver con un tema de clase, o sea, cuánto tiempo yo puedo estar con mis hijos. Pero la pregunta es, bueno, de ese tiempo que puedo estar con mis hijos, cuál es si se quiere, la calidad, no me gusta mucho el término, pero sí cuál es, digamos, esa posibilidad de construir relaciones significativas, de vinculación, de afecto, donde uno pueda establecer que sí hay un reconocimiento de la vida del otro. Porque es muy fácil, digamos, y la pandemia nos lo dijo, eso está muy claro. Nunca antes en el mundo, en la historia del mundo, tantos hombres habían estado tanto tiempo dentro de sus casas. Entonces, el confinamiento lo que nos obligó fue a estar en las casas y estar en las casas empieza a plantearte temas muy complejos. Bueno, ¿qué hago con tanto tiempo en la casa? Si yo nunca he estado en la casa, la mayoría, la inmensa mayoría de los hombres nunca ha estado en su casa tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tienen las lógicas de trabajo afuera. Entonces, conocemos estar en la mañana y estar en las noches y los fines de semana. Pero en la semana pasa un montón de situaciones, hay unas dinámicas, hay unos tiempos que no conocemos. Y eso, por ejemplo, ha implicado que muchos redescubran el hogar, las tareas reproductivas, sus familias, que reconozcan sus gustos, pero para otros eso ha sido muy crítico y eso ha generado mucha más violencia, porque también llega como el momento en que la misma familia le pide, bueno, es que compa, usted no puede solo llegar aquí a mandar, a que lo atiendan, porque es que tenemos muchas cosas que hacer todo el mundo. Entonces muchos se ven interpelados y muchos ya no quieren estar ahí porque uno, no aprendieron a hacer las cosas, no aprendimos a hacer las cosas de la casa. Y dos, hacerlas es muy trabajoso y hay trabajos muy desagradables en la casa, como limpiar los baños, como recoger la basura de los baños, como limpiar las cosas
desagradables, y si tenemos niños o niñas, bebés, limpiar popó. Es decir, hay una serie de tareas muy pesadas del cotidiano que los hombres no queremos o históricamente no hemos asumido. Pero ojo, aquí hay una trampa muy interesante. El hecho de que, por ejemplo, uno en la casa trapee, barra, incluso cambie pañales, lave los platos, etcétera, no significa que también uno ya lo tenga listo, resuelto. Eso es un asunto de todos los días, porque todos los días puedo llegar a ser un machista con mi hijo, con mi compañera, puedo abusar de sus tiempos, de mi poder. Entonces, por ejemplo, hay como una clave que yo asumo para mi vida, es tengo que estar pensándome todo el tiempo, bueno, yo me estoy imponiendo, quiero controlarlo todo, cómo tomamos las decisiones, las tomamos conjuntamente, las estoy decidiendo yo. Es decir, creo que por ahí hay como algunas pistas para pensar eso ahora, que el reto más grande es siempre acompañar. Yo creo que mira, el machismo es como una presencia permanente de la violencia. Creo que la posibilidad de tener una paternidad diferente o un paternaje es también construir desde el afecto, desde el cariño, y eso nos cuesta mucho a los hombres, justamente por lo que habíamos dicho antes. Tenemos esa vida paralela, la vida fuerte del rol, del proveedor, del exitoso, bla, 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 pero también está esa otra vida escondida que le permitimos a muy pocas personas conocer, que es la de las emociones, la de la vida espiritual, si se quiere también, y que muchas veces ni siquiera a nuestros hijos e hijas les permitimos conectar con ellas. Porque muchos hombres, y te lo digo desde la experiencia, muchos hombres en el taller nos han dicho, miren, yo no abrazo a mis hijos porque me da miedo que se vuelvan maricas o cosas de esa naturaleza, o que se vuelvan blanditos, o que se vuelvan débiles. Es decir, hay cosas muy fuertes de esta cultura machista que tenemos que sacar para poder conectarnos con la vida. Híjoles, qué rica la conversación porque mucho de lo que expresaste es, me sentí identificado al final de cuentas, y creo que otros varones también se están identificando, en el sentido de que la pandemia nos vino a desnudar muchas cosas, ¿no? Tan es así que nos vino a desnudar que no sabíamos ni dónde estaba el azúcar en la alacena, ¿no? Es de esos ejemplos muy sutiles, pero no sabíamos, ¿no? Y nos sentimos como fieras enjauladas, como intrusos, porque no sabemos cuál era la dinámica que hay aquí al interior del hogar. Y eso es lo que únicamente dice es que los hombres no queremos aprender a estar en casa, ¿no? Independientemente de que tengamos la labor o la responsabilidad del trabajo en casa o en la oficina, el home office, tenemos que saber qué está sucediendo en casa, ¿no? No sé si, y perdón, pero se me va a acabar el tiempo, y quisiera también comentarte, arrojaste muchas ideas, el tema del adultocentrismo, y esto de que nosotros como adultos siempre tenemos la razón y a veces por ser adulto no le permitimos a los niños y a las niñas involucrarse, desde ahí ya vamos como estableciendo qué queremos y qué papel queremos que jueguen nuestros hijos e hijas, ¿no? En el hogar. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, Leonardo, y ojalá podamos en otro momento seguir charlando. Ha sido un diálogo muy rico. La experiencia que nos compartes es bien alentadora porque me parece que hay esperanza de seguir cambiando, ¿no? Y aquí los únicos que tenemos la responsabilidad somos nosotros. Sí, querido, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho trabajo que hacer. Creo que es posible y tenemos que ensayar nuestras mejores versiones. Y esa mejor versión tiene que ir acompañada de la posibilidad de autocriticar, de automirarnos, pero también sin culpa. Es decir, es un ejercicio crítico, pero precisamente para poder estar más conectados, más tranquilos frente a mi relación, a mi vínculo con los otros y las otras. Creo que el adultocentrismo es un grave problema para las paternidades y, por ejemplo, plantearse por amigo de los hijos, de las hijas, es una posibilidad muy interesante porque cambian los roles, cambian las situaciones de poder. Yo, por ejemplo, con mi hijo nos planteamos como amigos, como los panas, como los parceros, porque creemos que también es posible crecer desde ahí y construir norma, construir acuerdos desde ese lugar. Entonces, creo que hay un trabajo bonito que es muy duro, te digo, es muy duro y claro, uno a veces siente que no puede o que tiene unos límites personales
y es justamente eso, o sea, cómo supero mis límites personales. Lo otro es, hay que dejarse fluir porque los niños, las niñas, nuestro entorno también tiene una sabiduría muy importante y nos pueden ir guiando en otras formas de construirnos. Pero también hay que tener filtros ahí, porque uno también puede terminar reproduciendo lógicas de poder en cualquier momento. Así uno lleve 10, 20, 30 años toda su vida trabajando en temas de género, uno puede caer en errores y terminar siendo reproductor de prácticas machistas. Entonces, digamos, mi invitación ya, querido, como para cerrar es, o sea, como hay que gozarse la paternidad, hay que estar, yo diría que hay que estar de la manera posible, de todas las maneras posibles, desde donde estemos, desde lejos, desde la virtualidad, como sea, en el poco tiempo que estemos, estar y conectarnos con eso, porque es una gran posibilidad de construir otras referentes, otras narrativas de lo que pueden llegar a ser estos niños y niñas. Porque yo creo que la verdadera igualdad la podemos construir ahí, haciéndoles sentir iguales, pero no solo desde la palabra, sino desde la práctica. O sea, somos iguales y tu palabra tiene igual valor a la mía, tus deseos también tienen un lugar muy importante y los vamos construyendo, con límites, con acuerdos, pero también ir construyendo. Eso, querido. Entonces, muchas No, gracias por la pues invitación. no, al contrario, nos dejas un gran reto repensar en otros modelos de crianza, creo que es como la idea con la que estamos cerrando y yo te agradezco infinitamente y deseo que esto esté todo bien por, por tu casa y que sigamos en este confinamiento de manera responsable y cuidándonos entre todas, porque esa es la única manera de cómo vamos a poder seguir saliendo a la calle y eso es importante. Yo les Sí. agradezco amigos que nos acompañaron, si les gustó este video denle like, compártanlo entre sus amigos y fue un diálogo muy rico el día de hoy, el cual te agradezco, Leonardo. A ti, Oscar. Un abrazo, saludos. Gracias.